Llevamos 5 años de crisis, 5 años en los que se nos vienen aplicando exclusivamente políticas de austeridad, políticas de recorte, políticas de ajuste, 5 años en las que se nos viene diciendo que tengamos paciencia cristiana, que son las políticas y las medidas que nos van a sacar de la crisis, aunque ahora estén propiciando malos, consecuencias, pero lo cierto es que después de 5 años el desempleo crece de manera brutal, 6 millones en el país, 114.000 desempleados y desempleadas en Asturias, estamos en un segundo fenómeno de recesión económica, se incrementan la pobreza y la exclusión social, nuestros hombres y mujeres jóvenes tenemos un 53% de desempleo, tienen que emigrar y lo que se está únicamente produciendo son recortes salariales, recortes de derechos laborales a través de la reforma laboral, empobrecimiento de la negociación colectiva, empobrecimiento de las condiciones laborales, por tanto, una situación insostenible que de mantenerse en el tiempo y en el espacio va a llevar, en términos económicos y sociales, a este país a la ruina. Y el nivel de corrupción que hay en este país es insoportable y es el mayor descrédito que tiene el país. Y sin embargo tenemos que en la cueva de Alibaba, que está en Génova, en la sede del Partido Popular, con el señor Bárcenas, no se está tomando ninguna medida. Y los juicios que se hacen a estos corruptos, que además corrompen hasta el poder político, porque hay una trama entre el empresariado y una parte del poder político, lo hay que resolver. Y por lo tanto un juicio no puede durar 6 años en realizarse. Tiene que haber juicios rápidos, no puede pasar de 6 meses. Y para eso hay que dotar al Poder Judicial de medidas, de medios que puedan resolver el problema. Es una movilización que entendemos que no solo aquí en Asturias, en España y en toda Europa va a defender todo eso, la democracia que está seriamente atacada en España por nuestro gobierno, en los países, en otra serie de países por los sucesivos gobiernos que existen, sobre todo por la directriz del gobierno de Alemania. Por lo tanto, nosotros entendemos que esta movilización tiene que ser una continuidad de aquí en adelante para que algo cambie en este país. Porque uno se pregunta cuántos más parados puede aguantar esta democracia, cuántos más expedientes de regulación de empleo puede aguantar esta democracia, cuántos más recortes, cuántos más desahucios, cuántos más suicidios puede aguantar esta democracia. Condición no durar, Fuensanta.